Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video de su canal Imbunche Metálico. Hoy vestido claramente para la ocasión. Le vengo a hablar de una de las bandas de la realeza del rock, siendo una de las responsables de la gran popularidad de este género en los años 70, y también siendo uno de los propulsores del gran motor que hoy conocemos como hard rock y heavy metal. Hoy le vengo a hablar de la banda Led Zeppelin. Hablar de Led Zeppelin es hablar de un legado que ha ido trascendiendo a través de las décadas, siendo influencia para muchas bandas, e inclusive en la actualidad bandas como Greta Van Fleet, que hoy es considerada como una banda que viene a innovar en lo que es el rock actual, cuando ciertamente esta banda es una copia calcable de lo que fue Led Zeppelin en cuanto a sonido, e incluso en puesta en escena. Si podemos apreciar al vocalista de esa banda, hace las mismas gesticulaciones que hacía Robert Plant, y el sonido es prácticamente calcado. Pero especialmente los jóvenes que no conocen mucho de Led Zeppelin, a no ser por la canción Stairway to Heaven, que creen que eso resume todo lo que fue Led Zeppelin, no entienden mucho de lo que esta banda logró hacer en su época. Y por eso mismo cualquier bandulla de hoy día que viene a imitar a esta banda, lo ven como los grandes genios, los grandes creativos. Y a Led Zeppelin le podemos atraer muchas cosas, con sus luces y sus sombras, ya que a mediados de los 2000 se vino a destapar una gran verdad que nadie lo puede negar, que esta banda en cierta forma tomó parte de canciones y lo incluyó a su repertorio, incluso sin siquiera citar a los verdaderos creadores de dichas canciones. Pero eso no quita de que Led Zeppelin haya prácticamente forjado lo que es la esencia del hard rock duro, porque para mi humilde opinión estas canciones, si hubiesen quedado en manos de sus autores, no lo conocería ni su mamá. Entonces, más allá de todo eso, Led Zeppelin hay que darle su mérito de haber, algunos dicen que inclusive son las bases de lo que es el heavy metal, junto a Deep Purple y Black Sabbath, cosa que no estoy muy de acuerdo, ya que para mí en lo que es esencia de sonido, el álbum debut de Black Sabbath sienta las bases de lo que es el heavy metal como lo conocemos. Posteriormente, por ejemplo, la nueva ola del heavy metal británico, que fue el impulsor. Y bueno, para también saber un poco lo que fue los comienzos de la banda, obviamente tenemos que saber un poco lo que aconteció en aquella época, final de los 60, cuando se puede decir que todas las ideas fueron plasmadas de manera sensacional. Aparecieron podríamos llamarlo como la época neo-renacentista, ya que esa época tuvimos los grandes genios de la música contemporánea, bandas como Queen, The Doors, The Who, obviamente los The Beatles y The Rolling Stones, que ya venían haciendo cosas interesantes, Jimi Hendrix. El rock se fue expandiendo y fue tomando una identidad propia, inclusive llegando a aristas que terminaron, por así decirlo, a aburrir un poco
a algunos oídos más que no estaban muy acostumbrados a lo que se estaba haciendo en esa época, como vamos a hablar del rock, rock psicodélico o, o rock, rock sinfónico, bandas como Rush, la banda Yes, que empezaron a crear piezas extensas, con mucha imaginación, o los mismos Pink Floyd. Y eso llevó a que el rock a final de los 70 no tuviera el mismo protagonismo, especialmente los jóvenes. Ya se cansaron un poco de esa tendencia a crear suites largas y fueron decantándose por sonidos más simples, acordes fáciles de tocar por cualquiera, y nació lo que conocemos como el punk en Inglaterra. Bandas como Ramones o The Clash, que simplificaron la música y la entregaron especialmente a los jóvenes de una forma más, para hacerla más popular. Y eso llevó un poco a la decadencia, pero eso será tema para hablar en otra oportunidad. Los comienzos de Led Zeppelin, a mediados de el año 64 aproximadamente, Jimmy Page venía de hacer trabajos de sesiones en estudio, trabajó con grandes bandas en esa época, y entró a la banda de Jarvis a mediados del 66-67, por sugerencia inclusive, por aquellos años, a Eric Clapton lo querían sacar de la banda, le habían ofrecido a Jimmy Page integrarse, pero por la relación de amistad que tenía con Eric, decidió no ingresar a la banda. Luego Eric se fue por su propia voluntad y nuevamente intentaron para que Jimmy Page ingresara. Él ofrece a Jeff Beck para ingresar a la banda, y un año después se integra definitivamente a The Jarvis. La banda tuvo cierta popularidad en Reino Unido. Luego de un tiempo la banda se separa y Jimmy Page, como ya tenía contactos obviamente dentro de la industria musical, sabía lo que iba, sabía por dónde tenía que irlo el sonido que podía llegar a ser masivo. Decide formar su propia banda con John Bonham a la batería, John Paul Jones al bajo y Robert Plant en las voces. Y nace lo que hoy conocemos como Led Zeppelin. El nombre se le atribuye a Keith Moon, el baterista de The Who, que en forma de broma, cuando empezaron a hacer giras junto a ellos, les dijo que la banda no tenía mucho futuro y que pronto caerían como un Zeppelin de plomo. Y ahí se adoptó el nombre. Y en la portada del primer álbum podemos apreciar un globo aerostático en llamas. Fue un accidente que ocurrió en el año 1937 en Nueva York, que fue prácticamente el último aerodirigible que hizo su último viaje, ya que por aquella época antes de los aviones se pensaba que ese iba a ser el futuro de los viajes aéreos, pero por ese gran accidente que tuvo este aparato, nunca más estuvieron en órbita. Y bueno, se tomó parte de la fotografía como la portada, que fue polémica en aquella época. Y acá ya podemos apreciar los primeros retazos de lo que Led Zeppelin vendría a ser en el futuro. Una mezcla de blues inteligente con lo que ya podemos cimentar como hard rock,
Las guitarras suenan potentes, veloces. La voz de Robert suena desgarradora. John Bonham ni hablar, un baterista realmente que llamó la atención en aquella época, muy técnico. Y John Paul Jones en su bajo haciendo una labor magnífica también. Y ahí encontramos piezas fundamentales de lo que vendría a ser Led Zeppelin a futuro, sentando las bases de lo que vendría a ser en cuanto a sonido. Ese álbum no tuve su oportunidad, pero desapareció ya que lo presté. Esto ocurrió el año 1979. Ese mismo año lanzan Led Zeppelin 2. La banda venía de por sí con muchas ideas. Este disco lo tengo en una edición chilena de mediados de los 90. En este álbum ya se decantan por lo que vendrían ellos mismos a ser partícipes de lo que es el hard rock, sonidos muy, muy potentes. A mí me parece este uno de los mejores discos. Podemos apreciar las canciones más rockeras de Zeppelin, más duras. Al año siguiente lanzan el Led Zeppelin 3. Los primeros álbumes solamente tomaron el número del álbum, no quisieron darle nombre. Quizá una forma de llamar la atención, o quizá para hacer un poco diferente a lo que venía haciendo el resto de bandas. De álbum alguno tengo sellado, tengo muchos álbumes sellados, lo tengo hace más de 20 o 30 años, los mantengo, ya que son primeras ediciones. Este álbum de cierta forma toman un poco influencia de sonidos más guitarras más ambientales, podríamos llamarlo así. Bajan un poco las velocidades. Acá tenemos grandes canciones como Celebrate Days, All the Tiles. Para algunos acá bajó un poco la calidad de Zeppelin, cosa que no comparto mucho la idea, ya que a veces ablandarse un poco no significa perder calidad, sino que el hecho de hacerlo con elegancia y con buenas ideas va a ser álbumes interesantes. Para hablar un poco, hay muchas anécdotas de Zeppelin, podemos pasar horas hablando de ello, pero tampoco quiero irme al tema de leer Wikipedia y prácticamente relatar lo que aparece ahí. Hay muchos que hacen eso. Lo que trato de hacer es dar un poco, entender los conocimientos que yo tengo a través de los años, lo que he ido adquiriendo en revistas o a través del tiempo. Entonces quiero que los videos sean lo más naturales posible. Se habla mucho de Jimmy Page y su obsesión por el ocultismo, por las imágenes negras. Él siempre tuvo esa cierta obsesión, inclusive el simbolismo de sus discos. Él ha conocido su fascinación podríamos llamarlo satanista. Aleister Crowley, inclusive lo encontramos en Ozzy Osbourne, encontramos en su primer álbum una canción atribuida a este personaje. Incluso Jimmy Page llegó a comprar una mansión de esta persona, donde supuestamente ahí él captaba energías para llevar ideas a sus discos. Lo que luego llevó a que muchos pensaran que todo lo que ocurrió después con la banda, todas las tragedias que pasaron con la banda, sea parte de lo que él plasmó en sus discos, una especie de mala suerte. Año 1971 aparece el Zeppelin 4,
la mayoría es la obra magma de la banda. Estas ediciones las tengo de la época, se las conseguí a una persona que heredó estos discos y como él, para esa persona solamente era basura, los conseguí a un precio insólito, $4 se lo podemos transformar en esa unidad de valor. Y este disco hizo que Led Zeppelin sea encumbrado a quizá la categoría de los Beatles y a las grandes bandas de la época, y aún hoy día se conoce como su obra cenit. Canciones como la que habla Black Dog, Rock and Roll, The Battle of Evermore, la Sweet Disturbing of Heaven, que es una de las canciones más grandiosas que nos ha dado el Led Zeppelin en su historia. Para mí es una de las mejores canciones del rock, con ese sonido, esa melodía en forma de balada que va creciendo, explotando al final, es simplemente magnífica. Canciones como Missing Mountain Hope son, para mí fue lo que cementaron el principio del hard rock, dándole su identidad. Luego tenemos hasta aquí Led Zeppelin solamente utilizó el nombre y el disco Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3, Led Zeppelin 4. Y antes de pasar al siguiente álbum, quiero hablarle de la portada y de los símbolos, ya que, como habíamos hablado anteriormente, Jimmy Page tenía una obsesión con todo lo que era simbolismo, ocultismo, y tomaron esto de signos de libros antiguos, y cada integrante le dio decidió tomar un signo a forma de identificarlo. Robert Plant toma la pluma de la verdad de la diosa griega. John Paul Jones usa el tridente céltico. Robert Plant nombramos. John Bonham, el símbolo de los 3 círculos, podríamos atribuirle a la batería, el kit de batería que usaba, pero es un signo que también podemos atribuirle a un signo de unidad. Y Robert Plant usa el signo del Souso, que fue conocido también el álbum con ese nombre, Souso, que habla del dios del planeta Saturno, que en el esoterismo también se le atribuye a la carta del diablo. Y obviamente que él siempre jugó con con lo que los medios ya sabían de él, y trató de darle un poco de merchandising a lo que estaba pasando para poder impulsar un poco los discos, obviamente. Año 1973 llega el House of Holy, un disco grandioso también. Para mí el mejor disco de Led Zeppelin, también es de época. De Atlantic Records, estos discos son americanos. Aparece atrás la fecha de impresión y el lugar, dirección inclusive. Y acá tenemos unas canciones que para mí son las que más me agradan. Son un remake de Sail, The Rain Song, Over the Hills and Far Away, Dance Days, la gran No Question y The Ocean, canciones memorables. Acá su sonido lo hacen más diverso, utilizan influencia un poco folk, van a otras aristas de diferentes géneros, dándole otra forma de hacer música a la banda. La portada aparecen los hijos de Robert Plant. La portada fue censurada en su época. Hasta aquí
Yo creo que está la creatividad a flor de piel. Los discos son magníficos. Luego ya podemos notar cierta decadencia en la banda, como que la fama, el dinero ya lleva a tomar malas decisiones. Como toda banda grande, siempre sus primeros discos los podemos encumbrar y después ya viene cierto descenso en cuanto a creatividad por diversas razones. El año en 1975 lanzan un álbum doble, Psycho Graffiti. Este disco tengo bajo 7 llaves. También es de la época de los 80. Vamos a apreciar la portada. El disco 1 son canciones más rápidas y el disco 2 son canciones más acústicas. Acá uno podía pensar que la banda al lanzar 2 discos estaba quizá con muchas ideas, pero no ocurrió eso. Fueron algunas canciones incluso descartes de algunos otros álbumes. Y quisieron no dejarlas olvidadas, incluirlas en un álbum doble. Para mí acá tenemos cierta decadencia de la banda, aunque hay canciones memorables como a ver, ¿cuál le puedo nombrar? La House of Holy, que toma el nombre del álbum anterior que no fue incluida, sino que fue incluido acá. Kashmir, para mí son las mejores. Eat the Light, de las canciones más suaves. 10 Years Ago. Pero es un disco también trascendente en su legado, obviamente. De ahí en más ya vienen problemas en la banda. Comienzan ya las desgracias que sacudieron la última época de Led Zeppelin. Robert Plant sufre un accidente con su familia. Más tarde pierde a uno de sus hijos. En este álbum, el Presence, del año 1976, disco de época también, en estudio Robert hace las voces en silla de ruedas en medio del accidente. Entonces las ideas no venían muy claras, entonces trataron de hacer lo que pudieron prácticamente. La banda acá, este disco, prácticamente las primeras canciones, Al Child Last Stain y For You Life, son canciones que siguen un poco la tendencia de lo que venía haciendo anteriormente, pero de ahí decaen totalmente. Lo mismo pasa con su último álbum. Ya la banda venía con problemas de adicción, lo que finalmente acabaría con la banda. Este disco también es de época, 1976, no, perdón, 78. Esta es una edición. Hay otra edición donde aparece una carátula de otra forma, pero esta apareció en América. Y luego ya tenemos la gran desgracia que conocemos, como la muerte del baterista John Mona, septiembre de 1980. Muere ahogado en su vómito después de una noche de borrachera, lo mismo que le pasó a Bon Scott. Y ya este disco, como les dije, la banda venía mal, con las adicciones, con problemas. Hay muchos hablaron de lo que pasaba con Jimmy Page, de lo que les dije, del esoterismo y que le había traído mala suerte a la banda. Pero nadie le puede culpar por las malas decisiones de ellos mismos, que hicieron que ocurran todas estas cosas. Lamentable, ya que la banda pudo haber dado poco más. Obviamente tenían todo el talento para haber sido de las grandes bandas quizás de la historia,
pero su legado fue suficiente como para poder cementar lo que hoy conocemos como hard rock, y obviamente también entregar un ingrediente a lo que es el heavy metal. Eh, eh, la banda decidió separarse luego de todo esto, no quisieron seguir sin su baterista, no quisieron sustituirlo, así que eso fue la banda. Hicieron un par de reuniones en el Live Aid, el año 85, y luego en 2007, con la muerte de lo que fue el director y dueño de Atlantic Records, que fue el que les dio la oportunidad en su época para lanzar sus álbumes, y con el hijo de John Bonham lanzan un álbum en vivo el año 2007, un concierto que recoge un poco lo que fue Led Zeppelin, un gran disco. Nunca perdió la magia de la banda. Vamos a apreciar un poco el libreto. Y ya prácticamente no hay esperanza que la banda ya se llegue a hacer giras. Muchos pensaron en esa época que podían haber seguido actuando, pero fue su decisión no seguir. El año 90 salió una remasterización de un disco excelente, se mejora ciertamente el sonido. Van a ver los discos rápidamente para que no sea muy extenso y aburrido el video. Acá recogemos las canciones más representativas de la banda. El hecho de darle remasterización no para nada resulta malo, porque algunas bandas al remasterizarlo, especialmente vamos a nombrar a Megadeth, no le resultó mucho, pero al no hacerle cambios, solamente mejorar el sonido, el disco resulta ser interesante. Para mí esta remasterización vale mucho más la pena. Fue lanzado el año 2007, si no me equivoco. Acá el disco no es remasterizado, el Mother, disco doble. Las canciones son prácticamente las mismas, pero al no ser remasterizado adquiere toda la esencia de lo que fue la banda. Bueno, para resumir, para mí es una de las bandas más grandes de la historia. Su legado es plausible en todo lo que es hoy día. Como les dije, hay bandas que en la actualidad siguen imitándolo. Y bueno, esta banda para mí es dentro de las mejores bandas de la historia. Para terminar el video vamos a colocar un cassette, su álbum más conocido, el Zeppelin, que abre con la Black Dog, para que ustedes puedan apreciar lo que es el sonido de un cassette de la época, para especialmente los jóvenes. Les diré que este cassette, al tener 40 años inclusive, su sonido es magnífico. Ustedes pensarán que es algo totalmente obsoleto, pero ni la mejor calidad de MP3 igual a un cassette original. Y obviamente después hablaremos de los cuidados que hay que tener si alguien tiene este tipo de aparatitos, que a pesar de ser arcaico, guarda la nostalgia y su sonido inigualable. Porque para mí tener un cassette o un disco original significa prácticamente tener la esencia de lo que fue el artista, y especialmente las grabaciones de su época guardan ese cierto cariño que uno le tiene a la música, a los discos. Así que amigos, los dejo con lo siguiente para escuchar el álbum, para no tener problemas con copyright. Pondremos solamente algunos segundos. Y bueno, si les interesa el contenido, estaremos hablando en otro video, quizás alguna recomendación para seguir un poco la historia de la música. Así que nos vemos, seguimos con el video.